el día que la muerte tocó la puerta 12 en el Monumental. El clásico más triste de la historia. Era el 23 de junio de 1968, una tarde fría pero soleada en Buenos Aires. No era un domingo cualquiera. Ese día, por la fecha 17 del torneo metropolitano, se enfrentaban River y Boca en el Monumental de Núñez, el clásico de los clásicos del fútbol argentino que paraliza a todo un país. Más allá del imponente marco, con cerca de 90.000 espectadores, poco para destacar en un partido gris que terminó sin goles. En la previa, un dato de color cuando el delantero ceneice Ángel Clemente Rojas le robó la gorra al arquero millonario Amadeo Carrizo. La travesura de Rojitas terminó cuando el portero recuperó la boina que usaba como cábala. Lo que quedó claro en ese particular es que si buscaban desconcentrar a Amadeo no pudieron lograrlo, pues ese día fue el gran responsable de que River pudiera rescatar un empate y fue la figura de la cancha, descolgando algún centro con una sola mano, sentándose en el césped en determinado momento del partido y, sobre todo, con intervenciones decisivas ante Oscar Pianetti y una muy recordada frente a Norberto Madurga. En esa jugada, el mediocampista boquense se iba solo y cuenta la leyenda que Carrizo lo desconcentró diciéndole que estaba en offside. Cierto, como lo reivindicaba el arquero riverplatense, o un invento, como afirmaba su rival. Carrizo se quedó parado frente a él y cuando el muñeco Madurga, que venía en carrera, quiso superarlo con un toque por encima de su cabeza, Amadeo saltó y detuvo el balón con una agilidad inusual para los 42 años que había cumplido unos días antes. Hasta allí las coincidencias de ese día. Para entender lo que ocurrió una vez concluido el juego, deberíamos remitirnos a la leyenda india, el elefante y los 6 sabios ciegos, donde cada uno lo describía según la parte del animal que tocaba y tenía, por tanto, solo una porción de la verdad. Esa es la percepción que puede tenerse de la fatídica tarde en que la muerte tocó en la puerta 12. La fatalidad como única realidad innegable. Los aproximadamente 10 minutos en que la tragedia alcanzó la máxima dimensión los cuentan Carlos Prieto y Andrés Berg en Memorias del Horror. El último tramo de las escaleras que bajan a la puerta 12 tiene 80 escalones entre el descanso al aire libre del primer piso y la calle. En cada uno caben 15 personas como máximo. Un túnel oscuro y peligroso. Una trampa terrible si los simpatizantes que están abajo no pueden salir y los que están arriba empujan y empujan sin saber qué sucede. Más de 30 años después, Miguel Durreu, un sobreviviente que en el momento del suceso tenía solo 14 años, relata su experiencia personal. En un principio era una avalancha normal, pero después se acrecentó. Iba por el aire, sin tocar el piso. Algo empezó a salir mal, la avalancha se detuvo. Cada vez estaba más apretado. Había gritos de pánico, de mucho miedo. La gente que estaba abajo quería subir. Estábamos uno arriba de otro, bajo una terrible presión que no dejaba respirar. Me caí y después me desmayé. Yo me salvé de milagro. Quizá gracias a la gente que me ayudó, porque era el más joven de todos y porque la avalancha se detuvo cuando yo estaba en un recodo de la escalera. Por su parte, la página web de Boca, Pasión y Muerte lo cuenta así. Una vez finalizado el encuentro, la parcialidad boquense comenzó a retirarse lentamente, pero el destino le iba a jugar una mala pasada. Por alguna razón que todavía se desconoce, la salida quedó obstruida y miles de hinchas comenzaron a amontonarse en los fríos escalones del Monumental. La gente, desesperada, gritó con insistencia una y otra vez que no bajaran más, pero el precario sistema comunicativo entre hinchas que querían abandonar el estadio falló. Entonces sobrevino la catástrofe. El público que se concentraba más abajo comenzó a quedarse sin aire y muchos cayeron al piso para ser arrollados por una masa sin control. Cuando la marea humana que venía desde arriba reaccionó, ya era tarde. Cientos de heridos con principio de asfixia o con heridas graves provocadas por el alud humano fueron atendidos por médicos o trasladados a hospitales cercanos. Otros ni siquiera tuvieron esa suerte y dejaron su vida en las escalinatas de una cancha de fútbol. Verdad número 1. Una tragedia causada por los propios hinchas. Desde un primer momento, las versiones de los sobrevivientes se contrapusieron, y así, entre quienes afirmaban que las puertas estaban abiertas y los molinetes habían sido retirados, y aquellos que aseguraban lo contrario, había un tercer grupo que decía que la puerta corrediza de metal no estaba abierta del todo o que los molinetes obstruían parcialmente la salida. Solo coinciden todos en la humedad del sitio y en que la oscuridad era casi absoluta, pues apenas había una lamparita en el último tramo de las escaleras. Los funcionarios gubernamentales y municipales, así como los dirigentes de River,
Quisieron deslindar responsabilidades y defendieron la tesis de que ningún obstáculo físico había impedido a la muchedumbre abandonar las tribunas populares. El ministro del Interior, Dr. Guillermo Borda, dio estas declaraciones. No hay ninguna versión seria acerca de las causas que originaron el accidente. Indudablemente, la puerta estaba abierta, no cabe ninguna duda sobre eso. Parecería que la caída de una persona motivó la de otras que iban detrás originando la tragedia. En la revista El Gráfico lo reseñan de la siguiente manera. De los testimonios cruzados de testigos, representantes legales y exdirigentes se impone, sin unanimidad, una teoría. La puerta, estilo tijera, de salida a la calle estaba abierta. Ariel Ángel Dazo, ex abogado de River, lo ratifica en el documental realizado por quien ha hecho la investigación más exhaustiva sobre la puerta 12, Pablo Tesoriere. Estaba abierta y los molinetes, por más que se diga lo contrario, ya habían sido retirados. Lo confirmaron luego las pericias. Lo que ocurrió fue un accidente ocasionado por la inconducta de la multitud, apresurada por salir. Por esa misma línea declaratoria, la noche de la tragedia se defendía Julian William Kent, presidente del Millonario en aquel entonces. Fue un hecho desgraciado, estamos apesadumbrados, todos somos culpables de lo que pasó porque tenemos que aprender a quedarnos más tiempo en el estadio cuando termine el partido. Carlos Alsina, un sobreviviente a la tragedia, confirma esta tesis. Resulta realmente muy curioso que se diga lo contrario. Yo lo vi, la puerta no estaba cerrada y los molinetes quedaron desplazados en un costado. Incluso ayudé a correrlos de la zona. Lo que trabó todo fue el tapón humano, que terminó por ser una trampa mortal. Y un amigo suyo que compartió la terrible experiencia, Alberto Villegas, ilustra lo vivido con un relato escalofriante. Había un tipo que tenía la vereda delante de sus ojos y no podía salir. Me estiraba la mano para que lo sacara porque de la cintura para abajo no podía moverse de la cantidad de gente que tenía debajo. Me acuerdo de que me decía, sácame de acá, por tu madre te lo pido. Tenía los ojos llenos de sangre por la presión y no podía destrabarlo. Era una pared de gente, así de simple. Yo tiraba con todo, pero era en vano. No pude sacarlo, después vino la policía y me retiró del lugar. Una anciana vendedora de pasteles, que no quiso revelar su nombre, le repitió al periodista de la revista 7 Días parte del testimonio que había dado ante el juez de la causa, Oscar Hermelo. Es absolutamente falso afirmar que las puertas estaban cerradas o los molinetes colocados cuando finalizó el partido. Yo estaba a pocos metros de la puerta número 12 y no vi nada de eso. Otro testigo entrevistado por la misma publicación y también negado a revelar su identidad, dijo durante el velorio de alguna de las víctimas, realizado en la sede del club Boca Juniors, yo salí por la puerta número 12 cuando faltaban menos de 15 minutos para que terminara el encuentro. No tropecé con problema alguno, no observé puertas cerradas ni molinetes, todo estaba normal. Verdad número 2. Puertas cerradas y presencia de molinetes. Yo puedo asegurar que 10 minutos antes del final del partido, la puerta 2 estaba cerrada. Mi hijo de 10 años se desmayó y quise salir por ahí, pero me vi obligado a buscar otra salida. Enrique Acuña, a Clarín en 1968. El primo de Alfredo Aldo Quintana, una de las víctimas fatales, reveló sus observaciones. Salí a la calle por otra puerta y al cruzar el lugar del desastre, pude ver cómo algunos hombres salvaban la vida escurriéndose por el espacio que quedaba entre un molinete y la persiana plegadiza. 2 personas que salieron por otra salida fueron también testigos del horror. Yo lo hice por la puerta número 9, señala Pedro Argana, de 25 años en el momento de la tragedia. Cuando caminaba a la altura de la puerta número 12, comprobé con estupor que estaba taponada por los molinetes. La gente estaba atrapada contra ellos y no podía salir. Los de adelante, morados por la presión que estaban soportando, tenían la boca abierta y los ojos desencajados. Todo el mundo gritaba. Los que estábamos en la vereda hacíamos señas a los de arriba para que no siguieran empujando, pero no nos entendían. Rodolfo Sarretani abandonó el estadio por la puerta número 14 y hasta no cruzar la número 12 no advirtió lo que sucedía en esos momentos. El siguiente es su testimonio. Me quedé contemplando horrorizado a una muchedumbre detenida junto a la puerta, que gesticulaba desesperadamente sin decidirse a salir. Pensé que no lo hacían porque desde lo alto del estadio arrojaban papeles incendiados o piedras. Luego me di cuenta de que unos caños grises les obstruían el paso. Todas esas personas estaban moradas y congestionadas por la presión. No sé si eran molinetes, lo que estoy seguro es que había unos caños que impedían desalojar la puerta. 3 jóvenes internados en el hospital Pirovano describieron lo vivido la misma noche del fatal suceso. El primero de ellos, José Herba, de 16 años, cuenta que abandonó el estadio de River algunos minutos antes de que concluyera el encuentro y relata así lo vivido. Bajé sin dificultad por las oscuras escaleras.
Cuando alcancé a ver la puerta me sorprendió encontrarla cerrada y con los molinetes aún sin sacar. No tuve tiempo de devolverme, sentí que me empujaban hacia abajo y caí. Inmediatamente comenzaron a desplomarse otras personas encima mío. Durante los primeros momentos me dieron por muerto. Comencé a gritar y a agitar la única mano que tenía libre. Alguien tiró de ella y me sacaron. Estaba lo suficientemente lúcido como para volver a comprobar que la puerta estaba cerrada y los molinetes fijos en su sitio. Por su parte, Roque Ramón López, de 24 años, dice que descendió las escaleras luego de terminar el partido. Cuando alcancé los últimos tramos, observé el aglomeramiento y escuché que algunos policías gritaban «¡No pechen!». La gente que venía detrás mío cantaba y gritaba, y no creo que pudiera escuchar las advertencias. No recuerdo si la puerta estaba cerrada, pero no tengo dudas de que los molinetes estaban colocados. Por último, José Luis Burgués concuerda en su testimonio con los dos anteriores hospitalizados. Cuando faltaban 2 o 3 minutos para terminar el partido, abandoné la tribuna, bajé por la escalera que conduce hacia la puerta número 12, junto a un grupo de muchachos. Cuando llegué a la puerta la encontré completamente cerrada. Traté de abrirla, pero no pude. Observé numeroso público en la calle, por lo que pensé retroceder y marcharme por otra salida. Solo alcancé a subir unos 5 metros cuando vi un tropel de gente que se desplomaba sobre mí. Me hice un ovillo para evitar los golpes y me desmayé. Cuando desperté estaba en el hospital. Este hincha, por cierto, tuvo un careo con el propio presidente de River Plate, Julián William Kent, que la gente de la revista 7 Días logró registrar. Yo le puedo asegurar que la puerta estaba abierta, señaló Kent. Sin embargo, yo la he visto cerrada. Me consta porque estuve allí, sostuvo Burgués. Yo ordené que se abrieran las puertas antes del fin del partido, argumentó Kent. No estoy mintiendo, insistió el herido. Diciendo la verdad, creo hacerle un bien a River Plate, del que soy hincha, y a la comunidad. Puedo asegurar que la puerta estaba cerrada. Es más, con mis manos intenté abrirla y no pude. No me explico lo que pasó, vaciló Kent. Y no se le ocurre pensar, retrucó el sobreviviente a la tragedia, que alguien pudo haberla cerrado. Esa pregunta, que aparentemente quedó sin respuesta, podría ser la clave de esta historia llena de verdades opuestas, como si fueran producto de mundos paralelos, y que explicaría que no haya concordancia en los testimonios de quienes todo hace presumir que hablan de buena fe, y a ella nos referiremos seguidamente. Verdad número 3. La policía como responsable de la tragedia. En efecto, puede ser que la salida por la puerta 12 estuviera liberada en determinado momento, pero no sería descabellado pensar que tras el final del partido, a instancias de la policía, hayan decidido entorpecer la salida. ¿Con qué objetivo? Algunos especulan que para peinar a la hinchada de Boca, que durante el partido no solo había arrojado naranjas, monedas, vasos con orina, diarios encendidos y hasta botellas a los hinchas de River, sino que lo habría hecho también contra la policía. También se menciona como posible motivo de la retaliación policial el que hubieran entonado la marcha peronista y algunos cánticos en contra del gobierno de facto de Onganía. El ya mencionado presidente de River confirmaba en su primera parte esta especie. Los hinchas de Boca hacían sus necesidades en vasos de café y le tiraban orina y excremento a la policía montada que estaba en la calle. Eso provocó la represión policial y luego la tragedia. En un trabajo publicado por la revista 7 Días, una semana después de los hechos, inician el reportaje con la madre de un joven internado en el Hospital Pirovano, quien encaró al propio presidente, general Juan Carlos Onganía, de visita en el nosocomio la noche del siniestro, para decirle que la culpa la tenía la policía, que había arremetido contra la multitud. De esa perversa actuación de las autoridades, dan fe varios testigos que afirman que fueron cargados por la policía montada mientras intentaban ayudar a los heridos. Alberto Pérez Celis, de 29 años, va aún más allá. La policía montada estaba cargando contra las pocas personas que podían salir por la puerta número 12 y las empujaban hacia adentro. En la web de Historia Hoy, una persona que salió por otra puerta relata así lo que vio. Yo salí de la cancha unos minutos antes de terminar el partido por otra puerta. Crucé la calle y me puse a tomar una Coca-Cola frente a la puerta 12. Vi a varios policías revoleando sus garrotes tratando de contener a la gente que buscaba la calle. La cantidad de policías aumentó y un pelotón de la montada se les agregó. Formaban una barrera que contenía golpes a la gente. Entonces vi a 2 personas que se arrastraban desesperadas sobre las cabezas de gente en el piso. No quise ver más. Coincide con ellos Juan Carlos Tabanera, ex inspector general de la municipalidad, quien en 1988 fue entrevistado por Domingos Populares. Él afirma lo siguiente: hubo agentes que actuaron sobre la gente que se desconcentraba por la escalera de la puerta 12, mientras era obstruida por la policía montada. Allí se produjo el desbande y la tragedia. Pero él refiere que la puerta estaba abierta y los molinetes retirados.
Yo estaba ahí y doy fe de ello. Mi hipótesis es que se quiso poner a cubierto el desempeño de la fuerza y se inventó el tema de los molinetes. Todo parece indicar que la policía, con sus rebenques en mano y sobre sus cabalgaduras, bloqueó la ya obstruida salida y muchos desafortunados espectadores fueron cayendo o estrellándose contra la parte de la cortina metálica que entorpecía el paso, o con los molinetes o los policías a caballo transformados en una luctuosa barrera. Por último, la misma hinchada de boca asumió a la policía como causante de la tragedia y durante mucho tiempo entonó como grito de guerra un cántico que decía: no había puertas, no había molinetes, era la cana que pegaba con machetes. Se dio el caso incluso que en el siguiente clásico, los hinchas de River acompañaron a los de Boca en esos cantos. 2 meses después de la tragedia, el juez ordenó la prisión preventiva del intendente y el capataz de River y dispuso un embargo de 200 millones contra ambos y contra el club. Al poco tiempo sobreseyeron a las personas y se levantó el embargo. La tragedia quedó sin culpables. El drama de las muertes que no debieron ocurrir. Cuando se produce una tragedia como la que ocurrió en la Puerta 12, en un primer momento la sociedad entera acompaña en su dolor a los familiares de las víctimas. Pero pasado el luto colectivo inicial, el drama que significa la pérdida de una vida queda más temprano que tarde en un segundo plano, salvo, por supuesto, para la familia, que será marcada para siempre por esa tragedia, tanto más dolorosa por la juventud de las víctimas y porque pudo ser evitada. Naturalmente no podemos referirnos a cada una de esas muertes, pero sirva la de Julio Oscar Ferry para representar el dolor de todas las familias. Tenía 15 años y había ido a la cancha con un amigo, Carlos Saavedra. Cuentan en el diario La Nación que a la hora del almuerzo, de la emoción, el chico no había probado su plato preferido. La preocupación para la familia comenzó cuando por radio y televisión informaban que se había producido un hecho gravísimo en el Monumental y empezaron a barajarse números de muertos y heridos que aumentaban de manera alarmante a medida que corrían las horas. Pero la preocupación se convirtió en drama cuando Carlos Saavedra regresa del Monumental, pero no hay noticias acerca de Julio. La pregunta lógica de si se fueron juntos, ¿por qué no volvieron juntos?, no tiene respuesta de parte de un jovencito que está vivo de milagro. Como tantos otros, en este caso, Alicia, hermana de Julio, comienza una odisea que la lleva a recorrer los hospitales, buscando entre aquellos que reciben algún tipo de asistencia, pero también entre los muertos. Así pasa por el Fernández, el Militar y el Tornú, sin poder encontrar a su hermano menor. Su viacrucis termina en la comisaría número 33. Allí hay al menos 35 cadáveres en un patio interno, cada uno con un número pintado en el pecho. Ve entonces a alguien que se parece a su hermano, pero aliviada se dice que no puede ser, pues Julio es de tez blanca. No por nada lo apodan el alemán. Y el muchacho que tiene enfrente es muy moreno, en realidad está morado y muy pisoteado. Sin embargo, cuando se dispone a marcharse, le llama la atención que la camisa que lleva puesta este joven es igual a la que tenía su hermano el domingo por la mañana antes de irse a la cancha. Finalmente, cae en cuenta de que a pesar de estar irreconocible, ese es su hermano. El cuerpo identificado con el número 33 en el pecho le pertenece a Julio Oscar Ferry. Es uno más en la estadística entre las 71 personas que murieron. Pero la vida jamás volverá a ser igual para esa familia cuando desde un teléfono público ella llama a su casa y pronuncia 4 palabras: lo encontré, está muerto. Y así como no hay consuelo, tampoco hay resarcimiento posible. Por eso los abogados que se acercan para proponerle a la familia Ferry hacer juicio, logran una única respuesta del devastado padre de Julio: yo no le voy a sacar plata a nadie por la muerte de mi hijo. Los testimonios. ¿Cómo salvaste tu vida? Bueno, encontré uno que se bajaba un palo y me subí, me atajaba con unos muchachos que estaba en la cabeza y corría un poco así, encontré unos fierros que estaba ahí, entonces me colgué yo del palo ese, el hierro. Entonces yo estuve un rato largo ahí y después cuando hubo la avalancha le pedí ahí a mi amigo que murió pobrecito. Es un testigo presencial, entonces importa que digas. ¿Las puertas estaban abiertas o cerradas? Están abiertas, solo que estaban los remolinetes ahí. ¿Estaban puestos los molinetes? Sí, estaban puestos los molinetes. Estábamos bajando y hubo una persona que a nosotros, estamos hablando de mi amigo y yo y todos los que estábamos ahí alrededor, que seríamos miles, nos salvó la vida. ¿Por qué? Porque se subió arriba de la escalera, estas escaleras tenían un pasamano, y empezó a hacer señas que no empujen más, que paren la salida, ¿no? O sea, nosotros hasta ese momento no sabíamos absolutamente nada de lo que pasaba. Al otro año jugaban Boca y River en el Monumental nuevamente.
La hinchada de Boca empezó a gritar, no había puertas, no había molinete, era la cana que daba con machetes. Y, oh sorpresa, la hinchada de River empezó a cantar lo mismo junto con la hinchada de Boca. Es la primera vez en mi vida que escuché gritar juntos a la hinchada de Boca y a la hinchada de River. Lo que estoy seguro es que la puerta estaba abierta, porque yo caigo y la puerta, justo la tengo, que me dejó una marca luego, en el cuello. Quedé a ras del piso porque había una persona debajo mío y yo arriba de ella. Después viene la multitud arriba que, bueno, yo miraba a ras del piso y no vi los molinetes. La gente que trabajaba conmigo buscaba hinchas definidos por la condición de militar y se encuentra con un tipo hincha de Boca que había estado. Pues la interpretación de este informante, que me pareció realmente muy, muy interesante, era que la hinchada de Boca había cantado la marcha peronista dentro de la cancha y que entonces la policía había recibido orden de peinar la hinchada y que por eso no habían retirado las vallas y que entonces ahí se produce la famosa avalancha y se producen los muertos. Aparentemente lo que pasó fue que había en esa puerta, estaba medianamente abierta, no estaba abierta del todo, no había luz, imaginen que era junio, terminó tarde el partido, muy oscuro, la gente no veía nada, no veía lo que pasaba abajo. Sumado también a lo que sí está comprobado, que hubo una represión importante de la Policía Federal con la hinchada de Boca. Los motivos, si se dice que fue porque la hinchada de Boca cantó la marcha peronista en épocas de la dictadura, porque le tiraban piedras a la policía, también está la versión de que le tiraban mierda desde la tribuna hacia afuera y que la policía de abajo le hizo seña que afuera iba a haber problemas. Eso vendría a ser lo que se determinó en todos estos años que sucedió. Nunca sabremos si fue realmente así, si no la justicia lo hubiera determinado, pero es lo que podemos inducir que sucede. Lo que se dice de la represión y de que peinaba la hinchada de Boca, y evidentemente es clave. Lo que pasa es que estábamos en un momento donde la policía tenía luz verde para reprimir. Época de dictadura, mano de hierro. O sea, era lo que pasaba todos los fines de semana y que siguió pasando durante mucho tiempo. O sea, por eso, claramente para la gente de Boca que estaba ese día en la tribuna y la gente que seguía a Boca, la responsabilidad sí era de la policía. De ahí el famoso canto de no había puerta, no había molinete, era la cana que daba con machete. O sea, lo cantó la hinchada de Boca 10 años cada vez que se enfrentó con la policía. Lo cantó con la gente de River en los clásicos subsiguientes. O sea. Bueno, ¿y cuándo llega el botellazo? Porque acá empieza la historia, sí, ya de la puerta 12 del final, pero con ustedes como protagonistas, Héctor y Pepe, los dos amigos que fueron a la puerta 12, donde le cae un botellazo a Pepe. Sí, nosotros en esa época en la cancha se permitían la venta de botellitas de Coca-Cola chiquitas, de vidrio, y obviamente en parte del mal llamado folclore, en este caso la hinchada de Boca más de una vez la tiraba para abajo y hay muchas llenas de orín. Claro. Y bueno, evidentemente alguna se quedó corto en el cálculo y se la pegó muy fuerte en la espalda a Pepe, que estaba apoyado junto conmigo en la baranda. Yo qué sé, faltarían 10, 15 minutos, no sé cuánto, y Pepe obviamente empezó a dolerle y me empezó a insistir para que nos vayamos porque le dolía. Yo, pará, finalmente faltando 2, 3 minutos, no sé cuánto faltara, ya estaba bastante oscurito. Bueno, decidimos salir, fuimos casi de los primeros en salir, empezamos a desandar y bajamos la escalera. La escalera estaba oscuro, estaba bastante húmedo, producto de el baño portátil de mucha gente, y estaba bastante oscuro en la medida, y se veía, yo me acuerdo que se veía la calle abajo, que ahí el contraste de la luz. Estaba esa puerta tipo tijera, pero no estaba cerrada, estaba bien plegada, pero obviamente
hacía una especie de mínimo obstáculo, y sumado estaban los viejos molinetes de metal, estaban puestos entre las dos paredes, pero también generaban una reducción de espacio de salida. Claro. Y abajo, cuando bajamos y llegamos a la puertita ahí, a la veredita de Figueroa Alcorta, estaban los cosacos de la montada en doble fila con los caballos, típico de la época, de amagar, de hostigar y demás. Me acuerdo que hubo, los pocos que fuimos de los primeros en salir, hicimos un amague como de retroceder y nos obligaron a los gritos, hostigándonos que crucemos. Bueno, terminamos de cruzar Figueroa Alcorta y empezamos a escuchar gritos, ruidos, algo que hasta un minuto antes no habíamos escuchado. Ahora, Héctor, yo retrocedo un poquito. Ustedes cuando salen, más allá de la montada que usted manifiesta, digamos, si bien el espacio, la boca de la salida de la famosa puerta 12, estaba abierta, reducida pero abierta. Sí. Ahora, cuando ustedes escuchan esos gritos, pasa 1 o 2 minutos, vaya a saber cuánto tiempo fue, y se dan vuelta. La puerta ya estaba cerrada. No, en ningún momento se cerró. Yo por lo menos hasta donde yo vi, que después obviamente enseguida, una vez que crucé Figueroa Alcorta, los caballos y los primeros, normalmente vos ves que la gente sigue saliendo. En este caso dejaron de salir, pero cerrada yo no la llegué a ver. ¿Usted nunca pudo ver la puerta cerrada? No. Y no creo que se haya cerrado. Yo creo que a la medida que la gente empezó a salir más rápido, en cantidad, algunos que se resbale, otros que amaguen a no querer salir porque los cosacos con los sables y los bastones, los palos largos, empezaron a pegar. Claro, amedrentaban. Donde 10 retroceden y 20 se frenan y se resbalan, y el aluvión que viene de atrás, obviamente los que quedan abajo son lamentablemente las víctimas. Claro. Que se habrá frenado arriba. Héctor, cuando ustedes salieron con Pepe, ¿no? Que por suerte pudieron salir con normalidad, ¿salía más gente con ustedes? Sí. Pocos, los primeros como cuando se abren las puertas, éramos pocos, muy pocos. Bueno, entonces se genera esa situación de presión. Si le sumamos escaleras oscuras, mojado, molinetes a los costados, los caballos ahí amagando, que a nadie le gusta pasar por el medio de esos represores. Bueno, entonces hay un movimiento reflejo. Yo no puedo asegurar, pero yo crucé y bajé bien, sin ninguna puerta cerrada. Suscríbete y disfruta de nuestras historias.